El conocimiento de los hombres antiguos se generaba en base a mitos, creencias y esoterismo. Para estudiar la naturaleza humana recurrían a los relatos, ya que los megalitos y huesos grabados no aportaron ningún dato sobre las primitivas concepciones del hombre. Con el paso del tiempo, aparecieron las filosofías occidental y oriental. Estas corrientes iniciaron una revolución de ideas entre los pensadores. Para el siglo XIX, la psicología estudiaba la conciencia, el inconsciente y la adaptación, abriendo paso a la psicología experimental. A continuación se presentarán las aportaciones más relevantes de los antecedentes de la psicología en las distintas épocas. De acuerdo a la filosofía occidental, la Ilíada y la Odisea fueron los primeros escritos en donde se preservó la psicología de sentido común y la filosofía. Los griegos emplearon la crítica para perfeccionar sus ideas, dándole así un giro diferente a la vida intelectual. Tales de Mileto fundó las bases de la filosofía materialista e idealista. Anaximandro de Mileto fue un observador en el tema de la evolución. Creó la teoría que explicaba la forma original de los seres humanos. Genófanes de Colofón criticó a los dioses griegos, comenzando así el enfrentamiento del naturalismo científico y la religión. Pitágoras de Samos creó su propio teorema y formuló la primera ley matemática de física. Alcmeón de Crotona prefiguró la fundación de la psicología, se interesó en la filosofía y se orientó por la comprensión de la percepción. Concluyó que la sensación y el pensamiento se producían en el cerebro. Parménides proporcionó las bases de la metafísica. Por otra parte, Sócrates propuso un método para llegar a la verdad. Este se conoció como la mayéutica y dialéctico. Platón retomó el método socrático al buscar la respuesta para obtener la verdad. Argumentó que la razón puede conducir al verdadero conocimiento siempre y cuando se utilicen el análisis y la síntesis. La idea de Aristóteles consistía en que si una afirmación no estaba probada, no era verdadera. Rechazó la doctrina platónica. Cuando se desintegró el Imperio Romano, San Agustín fue el primer filósofo cristiano. Él retomó el estoicismo y el neoplatonismo. Después de la Revolución Científica, las disciplinas que se dedicaban al estudio de la humanidad, es decir, desde la política a la psicología, quedaron sujetas al método científico. Posteriormente, la psicología se fundó como una disciplina que estudiaba la conciencia. El Renacimiento dio paso a realidades nuevas y desconocidas, transformando muchos de los datos que existían de la filosofía antigua. Dos de los influyentes más importantes fueron Francis Bacon y René Descartes. Dentro de las aportaciones más sobresalientes de Bacon se encuentra el rechazo a la escolástica y a las formas de autoridad heredada y preconcebida, la importancia sobre el valor de la artesanía y la tecnología, y el postulado de que el artesano no tenía tiempo de hipótesis superfluas y que su sabiduría podía servir para el perfeccionamiento de la humanidad. Por otra parte, Descartes decidió dudar de todo, dando surgimiento a su primera verdad: pienso, luego existo. Creía que con un método correcto de razonamiento podía descubrir y probar lo que es verdad. A partir de sus teorías, la filosofía se fue tornando más psicológica y se comenzó a analizar la mente. Sugirió el innatismo. Sin embargo, este tema fue mayormente desarrollado por Emmanuel Kant. Thomas Hobbes realizó la afirmación de que el lenguaje y el pensamiento estaban íntimamente relacionados y que la ley natural podía aplicarse a las personas. Para John Locke, el conocimiento de la mente humana se debía de generar de manera empírica. Esto fue trascendental para la psicología. David Hartley señaló que la conciencia era el resultado de la combinación de elementos simples y últimos que se derivaban de la experiencia de los sentidos. Durante el positivismo, tenían la creencia de que la ciencia, a través de un marco teórico de leyes generales, podría brindar respuesta a todos los cuestionamientos. Los principales exponentes de este movimiento fueron Auguste Comte y John Stuart Mill. En el romanticismo se desarrolló el concepto del inconsciente. Rousseau planteó cuestionamientos acerca de la razón. Schopenhauer realizó un postulado acerca de la voluntad, facilitando la aparición de los conceptos actividad mental y libertad.
En cuanto al existencialismo, Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche se enfocaron a la explicación del ser. Para llevar a cabo las explicaciones fisiológicas del movimiento y acción, surgieron diferentes teorías, las cuales sirvieron como raíces de la psicofisiología. Estas comienzan con la teoría de los espíritus de los animales de Galeno de Pérgamo, la hipótesis de la fermentación de Giovanni Alfonso Borelli, la hipótesis de las vibraciones etéreas, la teoría de la irritabilidad del tejido nervioso de Francis Gleason y la naturaleza eléctrica del impulso nervioso de Hans Swammerdam. Cabe mencionar que Luigi Galvani descubrió que la electricidad era capaz de provocar en el cuerpo un efecto parecido a los espíritus animales. Más adelante, Gall relacionó las características mentales de cada individuo con la forma externa de la cabeza, creando los principios de la frenología. A su vez, Bichat localizó las funciones de percepción, memoria e inteligencia en el cerebro y las emociones en las vísceras. Flourens realizó investigaciones acerca del sistema nervioso con ablaciones cerebrales. Dividió el cerebro en 6 estructuras anatómicas naturales. Concluyó que cada una de las partes tiene sus propiedades, funciones y efectos distintos. La psicofísica no era un estudio del alma ni del cuerpo, sino de las relaciones funcionales y de dependencias recíprocas entre ambos. Charles Bell fue el autor de la teoría de la diferenciación de los nervios sensoriales y motores. Francisco Magendie realizó experimentos con perros vivos, en donde seccionaba primero los nervios de las astas posteriores y luego las anteriores para demostrar la función de cada uno. Weber llevó a cabo una serie de experimentos para medir las sensaciones táctiles, musculares y visuales, mediante una serie de punciones suministradas con un compás de 2 puntas. Al fenómeno de sentir los 2 pinchazos, Weber le llamó umbral de 2 puntas. Posteriormente estableció la ley de Weber y creó el concepto constante de Weber. Por su parte, Fechner experimentó sobre las sensaciones visuales, apoyándose en la obra de Weber, surgiendo así la ley Weber-Fechner, en donde G representa la intensidad de la sensación, J la constante para cada tipo sensorial, B la intensidad del estímulo presentado y B la intensidad de ese estímulo en el umbral. Propuso los siguientes métodos psicofísicos: método de las mínimas diferencias perceptibles, método de los casos verdaderos y falsos, método de los errores medios. La psicología moderna se desarrolló a lo largo del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Fue donde Wilhelm Wundt introdujo un importante cambio, el cual favoreció el desarrollo de la fisiología experimental e incorporó a la psicología un enfoque propio de las ciencias naturales. Retomó el concepto de la percepción, mismo que ligó con el de voluntad. Formuló el principio de síntesis creativa. Wundt dividió los métodos de la psicología en métodos psicofísicos, métodos para el análisis de percepciones sensoriales, método de la medición de la psicología temporal. Posteriormente, Hermann Ebbinghaus descubrió que el olvido es mucho más rápido en las primeras horas posteriores al aprendizaje, pero después se volvía lento. Georg Elias Müller llevó a cabo un trabajo Teoría de la atención sensible, mismo que se consideraría como el primer estudio empírico acerca de la atención. La ley de Host, inicialmente elaborada por Pilseker y Müller y publicada por Host, señalaba que cuando 2 asociaciones tienen la misma intensidad, el fenómeno de la repetición fortalecerá la más antigua de ellas. La ley de Müller-Schumann refería
que cuando dos factores se asociaban, resultaba más difícil que cualquiera de ellos se uniera a un tercero. Charles Darwin formuló la teoría de la selección natural, en donde explica las observaciones que realizó a una gran variedad de especies animales y plantas, sobre su adaptación al medio ambiente, las mutaciones en los animales de la misma especie y sobre la reproducción. También publicó El origen de las especies por la selección natural, en donde tocó el tema de la herencia y los principios básicos de su teoría transformista. En contraste, Herbert Spencer mostró interés por la psicología y la teoría de la evolución. Debido a esto, tomó el concepto de evolución aplicándolo no solo a los animales, sino a la mente, las sociedades humanas y a todo lo que existe en el universo. El principio Spencer-Bain fue la base del conexionismo de Thorndike y de la conducta operante de Skinner. Spencer en su teoría mezcló empirismo, asociacionismo y nativismo, ya que tenía la firme idea de que las experiencias se transmitían a los descendientes. Es importante mencionar que Darwin dio inicio a la psicología comparada, al realizar comparaciones directas entre los humanos y los animales. Por otra parte, Galton realizó los primeros trabajos de psicología diferencial al tener la necesidad de estudiar las diferencias individuales en el comportamiento humano. Francis Galton argumentó que la inteligencia se podía heredar, por lo que propuso la reproducción selectiva o eugenesia. Por este hecho surgió la controversia naturaleza-crianza. Dentro de las aportaciones más relevantes de Galton se encuentran la prueba de asociación de palabras, imaginería mental, antropometrías, el concepto de correlación en donde introdujo la media como medida de tendencia central, las pruebas de inteligencia y por último el estudio de gemelos. Mientras tanto, en Francia, Alfred Binet inició los primeros trabajos psicométricos en colaboración con Henry para analizar el potencial de aprendizaje en los niños en edad escolar. En 1904, Binet y Simon desarrollaron formalmente el primer test de inteligencia para evaluar la capacidad intelectual de los alumnos. Desde entonces, los test y pruebas de inteligencia cobraron un papel muy importante en la evaluación psicológica.